Es. Continuamos con la segunda clase, o la segunda parte de la clase del día lunes 1 de junio del 2020. En la parte anterior estuvimos dialogando sobre las 3 etapas de la organización en el transcurso del siglo XX, que es un trabajo de sistematización muy interesante de Hidalberto Chavenato, autor que ustedes lo conocen porque está en PDF en el iAula y porque las presentaciones anteriores también lo hemos mencionado, además de otros autores nacionales y de nuestro bien, o por lo menos mi bien amado Alberto Mangel. Ese esquema está en el PPT de la clase de hoy, que es la clase número 5, y como bien acabo de decir, se llaman las 3 etapas de la organización en el transcurso del siglo XX. No me voy a detener a hablar de todo eso, solamente me centré en las personas, en las organizaciones y en la cultura organizacional, porque la cultura organizacional, cuando uno quiere hacer un cambio, es ahí donde uno tiene que intervenir. La cultura organizacional es invisible, la cultura organizacional es compleja, la cultura organizacional está compuesta, como mencionaban en la parte 1, por los valores y las creencias. Y cuando uno quiere intervenir un cambio grande, o a lo mejor no tanto, pero que afecta el status quo de las personas, genera la resistencia. Y la resistencia al cambio, si no es bien manejada, automáticamente se transforma en conflictos. Y conflictos disfuncionales, que son los más difíciles de abordar si uno no tiene un manejo adecuado, como lo veíamos en la clase anterior, de negociación y de otras habilidades que considera que son fundamentales para toda persona que trabaja en organizaciones más bien planas, que no son burocráticas como lo son en la mayoría de las organizaciones acá en Chile. Entonces, en el capítulo 2 de Darío Rodríguez, que también, al igual que Chavenato, está en el iAula, habla justamente de eso, y también lo mencionamos en la clase anterior, que tiene que ver justamente con organizaciones mecánicas y organizaciones orgánicas. Para que las organizaciones pasen de ser mecánicas a orgánicas, hay que intervenir en las culturas organizacionales. Y la pregunta es, ¿para qué hacer ese cambio? Innegablemente para poder valga la redundancia, insisto, poder resistir de mejor manera el impacto del entorno. La mayoría de las organizaciones mecánicas frente al COVID no han podido adaptarse. Por ejemplo, a lo mejor este ejemplo es pedestre, pero sí se adecua a lo que quiero decir. Existe una empresa que se llama Tostaduría Talca. La Tostaduría Talca responde a un modelo mecánico porque dividía sus tiendas en distintos sectores en Santiago, vendía productos de muy buena calidad, frutos secos, fue desarrollando y diseñando una línea de productos muy bien hecho, tenía a la gente fidelizada, pero llega el COVID, no tenía implementado ninguna alternativa vía online para poder vender esos productos que son muy deseados. Y ahí está, la Tostaduría Talca. Yo creo que debe estar vendiendo sus stocks a otras personas, pero sí hay muchos negocios o muchas pymes que sí han podido adaptarse, y justamente parte de esa estrategia de adaptación es vender los productos online y llevarlos a la casa. Llevarlos a la casa a sus clientes. Y eso es una forma de adaptarse al entorno de manera orgánica, como estábamos
Siempre digo dialogando, pero en el fondo en esta manera de hacer las clases sería monologando. Antes de pasar a las unidades de información como tal, voy a mencionar una teoría organizacional que no la comenté anteriormente. En la clase del día lunes 25, si mal no recuerdo, en esa clase hablamos de la administración científica, hablamos de la administración de recursos humanos. Seguramente tenemos que haber hablado de que las organizaciones han oscilado entre procesos y la mirada de los seres humanos. Pero no nos detuvimos en lo que hasta el día de hoy es una teoría que más que teoría es una praxis de gestión muy utilizada, que de hecho la autoevaluación y la acreditación de las universidades, las normas ISO, las normas chilenas, tributan, y que es el concepto de calidad. Pero este concepto de calidad con apellido, que en este caso sería calidad total. La calidad total tributa a un ingeniero norteamericano que tuvo gran impacto en Japón, de apellido Deming. De hecho, hay un método que lleva este apellido. Y él es contratado por el gobierno japonés, después de la Segunda Guerra Mundial, para empezar a implementar una serie de modificaciones en torno a la calidad y que los japoneses van asumiendo, pero sin olvidar su cultura, su propia cultura. Y eso es lo novedoso. Y eso es lo meritorio de la calidad total. La calidad total es un sistema de pasos que las organizaciones tienen que seguir. ¿Para qué? Para obtener un mejoramiento significativo en la calidad. Pero además, sobre todo y fundamental, en la productividad. Y aquí entra una palabra que desde esa época se utiliza mucho, procesos, porque la gestión no es algo estático, son sucesivas etapas que se realizan de manera cíclica. Uno planifica, uno dirige, controla, administra y vuelve a planificar. Entonces, cuando uno empieza a mirar la gestión desde una mirada que es de procesos, uno nunca se detiene, siempre está monitoreando y siempre se está dando cuenta de que la planificación sirve, pero no se puede quedar en el papel y estática. Entonces, los pasos o etapas de este proceso de calidad total son 14 y los vamos a mencionar muy brevemente, pero es para que ustedes lo conozcan y también, si les interesa, leer, porque, insisto, están muy vigentes. La pregunta es, ¿para qué acreditar una carrera? La carrera se acredita porque es de calidad. ¿Para qué acreditar una universidad? La universidad está realizando de manera óptima sus procesos, por tanto, se acredita y todos los profesionales que salgan de esa universidad son profesionales de calidad. El primer paso de calidad total se refiere a constancia en el propósito de mejorar productos y servicios. Eso quiere decir, como enunciaba anteriormente, que cuando uno establece un programa de calidad total, no es pasajero, no es efímero, sino que se debe perseverar y además es un esfuerzo permanente, cotidiano y de largo plazo. El segundo punto tiene que ver con algo que puede ser de muy perogrullo, de mucha obviedad, pero es mirar la calidad total como una filosofía. ¿Qué quiere decir eso? De que urge cambiar los antiguos conceptos de calidad, que tiene que ver con administración del trabajo, supervisión, sino que en el fondo pensar que esta filosofía, esta mirada de la calidad debe impregnar, debe permear
todo lo que realiza la organización. En el caso, por ejemplo, de una biblioteca, el trabajo, las personas, los servicios, la información y la planificación, como lo había comentado anteriormente. El tercer punto se centra fundamentalmente en el control de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, tal como lo hemos mencionado en otras ocasiones, las condiciones que hay en el entorno cada vez se vuelven más acuciantes, más exigentes. Por tanto, estamos hablando de competencias descomunales, a menos que uno sea una organización monopólica o una organización muy mecánica y en condiciones del entorno similares. Es muy difícil no tener competencia en el entorno. Por tanto, esto es netamente más asociado a la producción. Y voy a leer tal como aparece en el texto de Darío Rodríguez. Antes que rechazar piezas defectuosas, se debe prevenir los defectos mediante la incorporación del concepto de mejoramiento continuo en todos los procesos y en todas las fases de esto. Cuarto punto de estos 14 etapas o pasos de Deming, y que a mí me genera un poco de ruido. Después voy a explicar por qué. Deming habla de reducir los proveedores, reducir el número de proveedores. Es fundamental tener materias primas de calidad alta y homogénea. Según Deming, es muy difícil lograr la calidad si uno tiene muchos proveedores. Y para ello, él plantea reducirlo. Es más, se atreve a decir que solamente es necesario tener un solo proveedor. Pero bajo la mirada de Porter, que después lo vamos a revisar más a cabalidad, un solo proveedor puede generar, por un lado, monopolio, y por otro lado, una fuerza que va a afectar a nuestra organización, porque si ese proveedor que tiene los productos que nosotros necesitamos, pero que me sube el valor constantemente, ya me estaría generando un problema. Por tanto, yo discrepo de la reducción de número de proveedores y me atrevería a decir que sería bueno mantener un staff de proveedores de tal manera de que evitar el monopolio y tener alternativas para una posible contingencia. Quinto punto, la mejoría constante del sistema. Eso quiere decir que tenemos, y ahí entra de muy buena manera el concepto de gestión documental, es decir, cómo las organizaciones manejan su propia información. Deming es enfático en decir que para perfeccionar los sistemas se hace necesario recolectar la información pertinente, analizarla y detectarla a partir de ella, y así evitar errores. Ahí nosotros, los bibliotecarios o los bibliotecólogos, tenemos una posibilidad de trabajo muy alta, que tiene que ver con este punto, y con la denominación que es gestión documental. El sexto punto tiene que ver con la capacitación. Para que una organización tenga altos estándares de calidad, no puede dejar de lado a su recurso humano, por tanto es importante, es fundamental, y a la luz de lo que estábamos viendo en la clase 1, que las personas sean capacitadas, sean perfeccionadas, en todos los niveles de la organización, de tal manera que puedan, si se implementan cambios, estar a tono con los desafíos que tiene la organización. Uno de los bemoles que tiene CENSE, que es el sistema de capacitación que tiene Chile, que a través del impuesto, de los impuestos, las organizaciones pueden capacitar a sus trabajadores, era que hasta hace 2 o 3 años las organizaciones descontaban los impuestos, capacitaban a los trabajadores, pero los cursos no eran de la calidad que esperaban ellos y no les daban empleabilidad. En cambio, por ejemplo, desde hace unos 3 o 4 años
universidades como la Universidad Católica y la Adolfo Ibáñez, que tienen cursos en línea de muy buena calidad, están en Sense. Y son muy exigentes, son muy rigurosos. De hecho, la clase ejecutiva de la Católica tiene un estándar elevadísimo. Y es muy, muy caro también. Saben muy bien que sus cursos están actualizados, son exigentes, tienen a profesores de la talla de Nureya Barca, que era la psicóloga que revisamos la clase anterior, tienen a Darío Rodríguez, que es para mí uno de los autores que más sabe y que más ha hecho gestión, sobre todo en desarrollo organizacional en nuestro país, a Nicolás Masluf. Entonces, para ese nivel de profesores también tiene la tecnología, por un lado, tiene las exigencias y los soportes para brindar cursos y diplomados de calidad para todas aquellas personas que puedan hacerlo a través de Sense, que es una gran opción, porque si tuvieran que pagarlo, estamos hablando de diplomados que están bordeando los 2 millones de pesos. Entonces, Sense, la crítica, como les comentaba antes, era que los cursos que se ofrecía no eran de buena factura. Acá estamos hablando que sí, y que apuntan a lo que llamamos entrenamiento en el trabajo. El séptimo punto, que para mí es medular, es la generación de liderazgo. Es importante que, por un lado, las personas que están en el trabajo generen formas de ejercer ese liderazgo, pero además también capaciten a otras personas para que puedan continuar su trabajo. No solo en distintos lugares, sino que también se dé situaciones de relevo. En Chile se da de manera muy constante de que han habido líderes, más bien en paternalista, que mantienen la organización en status quo, no se renueva, pero pasa que después que la persona jubila, se va o se muere, la organización queda en una entropía, en la absoluta anomia. O sucede situaciones como las que voy a describir ahora en el caso de la Universidad de Talca. La Universidad de Talca tiene un rector que es muy competente, Álvaro Rojas, exministro de Agricultura, pero Álvaro Rojas ya está como en su sexto o séptimo periodo de rectoría. Y para la Universidad de Talca, que es una muy buena universidad regional, que ha podido surfear no solamente el cambio de denominación, porque era la sede de la Chile en los 80, para transformarse en lo que es ahora la Universidad de Talca, de ser una serie de cambios que fueron desde cambiar la orientación de las carreras, diseñar una planificación estratégica, capacitación y perfeccionamiento de sus académicos, mucho antes de lo que se está implementando en la actualidad en las universidades estatales. Eso les permitió a ellos, como organización, liderar a nivel regional. Pero todo eso está en manos de Álvaro Rojas. Entonces, si Álvaro Rojas no ha generado un liderazgo que les permita retirarse y dejar de muy buena manera a la institución, va a ser complejo. El octavo punto es la eliminación del temor. Y eso en el papel se lee muy bien, pero en países como el nuestro, y sobre todo ahora en el COVID, el miedo se ha generalizado. Y está dentro del ADN del chileno. Entonces, yo aquí también voy a poner un asterisco y voy a comentar de que justamente uno de los bemoles de trabajar la administración en nuestro país tiene que ver con las características socioculturales que tenemos los chilenos. Y uno de ellos es el miedo. Insisto, y esto siempre lo digo, la sociedad chilena es una de las más temerosas que hay en el mundo.
Y para hacer cambios es importante reducir el temor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sin más, en estos momentos con el COVID, la mayoría de la gente está paralizada, no solamente por el miedo de perder el trabajo, sino también a contagiarse, y también al sinsentido, que es, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar en cuarentena? ¿Qué va a pasar con mi organización en cuarentena? Entonces, este punto, que es el 8, y que es pre-COVID, apunta a que la calidad y la productividad solo pueden surgir en un ambiente en que no exista temor. ¿Cómo? El otro principio habla de la eliminación de los límites. Eso quiere decir que hay que evitar la departamentalización. Y apunta justamente que así se evitan las barreras, por un lado, y se diluye el poder. La eliminación de eslogan, que eso es muy norteamericano, ¿no? Acá en Chile es muy difícil que los trabajadores tengamos un eslogan, a menos que la empresa sea transnacional. Eliminación de las metas numéricas, que ese es un gran problema justamente en organizaciones en donde lo que más importa para la gente que trabaja en venta es que eso se traduce en premios, incentivos. Vamos a centrarnos ahora en uno de los últimos puntos, que es la eliminación de condiciones que hacen difícil que los trabajadores sientan orgullo por su trabajo. Y eso se refiere a que en la mayoría de las organizaciones occidentales se recurre a procedimientos de evaluación y motivación de los trabajadores, que hacen que sea muy difícil para estos experimentar sentimientos de orgullo por su trabajo. Además, como bien sabemos, las condiciones en las cuales se trabaja son poco gratas. Entonces, ¿qué importa acá? Es preocuparse de las condiciones de higiene en las cuales las personas están desarrollando su labor. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? ¿En qué lugar almorzamos? ¿Cómo es el casino? ¿Es limpio? ¿Es cómodo? ¿Cómo es mi escritorio? ¿Tengo luz natural? ¿Tengo aire acondicionado? ¿La sala es luminosa? Eso ahora es bastante complejo porque las organizaciones nos han traspasado estas condiciones, que se llaman condiciones de higiene y de ergonomía, a nosotros. Y en este momento yo estoy hablando desde el comedor de mi casa, por tanto la silla no es ergonómica, la luz está bien porque tengo una buena ventana, pero mi silla no es confortable. La mañana estuve evaluando PMI, proyecto de mejoramiento, ¿no es cierto? 3 horas sentada en la misma silla. Ahora ya llevo cerca de 2 horas y media, 4 horas y media más o menos. Entonces, es complejo. Lo que sí es interesante es que, claro, es mi hogar. Y está bien, pero la pregunta es, insisto, ¿voy a pasar todo el año haciendo clases desde el comedor de mi casa? ¿Voy a pasar todo el año con ventanas negras? Espero tener mejores estrategias para que esto se vuelva más confortable, pero también incide que estamos en tiempos de pandemia. Hay muchas cosas que escapan de mis manos. Ahora vamos a hacer la transición de la unidad 1 a la unidad 2. Ya hemos dejado de ver las teorías organizacionales y nos vamos a centrar en las bibliotecas como unidades o como organizaciones.
Y voy a citar a un archivero muy conocido en Estados Unidos, que trabajó en el Smithsonian Institution, y que siempre lo cito. Desde que conocí esta cita, que corresponde a un informe anual que él estaba dejando porque ya estaba a punto de jubilar, menciona el rol fundamental que tienen las bibliotecas, los museos y los archivos. Y él lo dice con mucho orgullo. Porque estuvo trabajando en una de las mejores organizaciones a nivel mundial, que es el Smithsonian, sino porque además se estaba yendo de su trabajo, de la razón de ser, cada vez más convencido de la importancia que tenían los museos, los archivos, en la sociedad. Imagínense, estamos hablando, esto lo pronunció en el año 93. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo conoció ese discurso la profesora? Porque lo cita nada menos y nada más que Kotler. Neil y Philip Kotler, que son los expertos en marketing. De hecho, el texto que tributa esta cita está centrado en la estrategia y marketing de museo. Pero como esta cita me parece que es transversal, la menciono para automotivarme y también para motivar a los estudiantes. La cita que está en el PPT es muy reducida, es una parte que yo acomodé para el contexto que estamos ahora estudiando. Pero la cita completa es la siguiente, dice: los archivos, museos y bibliotecas son instituciones creadas expresamente para conservar cosas materiales que consideramos de valor duradero. Sabemos que nada material es permanente. También sabemos que en el mundo moderno existe una cantidad desbordante de información. En un mundo tal, ¿por qué necesitamos archivos, bibliotecas y museos? La respuesta es que así no permitiremos que lo falso nos induzca a error. Es socialmente necesario y probablemente esencial desde un punto de vista psicológico, que impidamos que otros nos engañen acerca del pasado. Si toda la historia es inevitablemente una interpretación, conviene que dispongamos de la interpretación más fiable y duradera. Necesitamos evidencias perdurables, evidencias que sobrevivan a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios de interpretación, que nos permitan confiar en la información que utilizamos con tanta libertad. Son lugares para verificar la realidad en un mundo de información desmesurada, competitiva y a veces contradictoria. Es extraordinaria esa cita, porque ya William Moss en 1993 ya estaba dando guiños a la infoxicación, ¿no es cierto?, a las fake news, a las noticias falsas, a todo este entramado que permitió que Trump y Bolsonaro llegaran a ser presidentes. Entonces, nos damos cuenta, a mí siempre se me ratifica, yo creo que cuando jubile, yo me voy a ir creyendo, igual que Moss, que los archivos, las bibliotecas, son instituciones creadas para conservar las cosas que son valiosas. Pero además tenemos un rol maravilloso, pero también cuestionable, bajo lo que decíamos en la primera parte de la política del gusto, que es verificar lo verdadero, que es certificar lo falso de lo verdadero. Es una tremenda tarea, es una tarea titánica, que nos compete desde un punto de vista ético, pero también desde las habilidades que tengamos, desde los roles de liderazgo que tenga la biblioteca, por un lado, pero también el rol que tengamos nosotros en las organizaciones. Yo les pregunto, ¿cómo se ven ustedes?
se ven trabajando en bibliotecas universitarias, se ven trabajando en bibliotecas escolares, se vislumbran trabajando en bibliotecas públicas. ¿Se ven gestionando proyectos? El entorno está desafiante. Eso es ineludible. Pero también está en las manos de ustedes ser los actores de cambio. Y las bibliotecas, los archivos y los museos están no esperándolos, porque sería muy paternalista decirles eso, pero sí, las organizaciones están en tránsito, sí, no sé si decir piden, pero están también en una posición en que uno puede preguntar, auscultar, dudar, monitorear qué es lo que necesita. Por un lado sabemos que necesitamos conservar información. Yo les comentaba del archivo del GAM, que más que archivo del GAM, el archivo del UNTA. La pregunta es, ¿por qué conservar los planos, los bocetos, las fotos del UNTA? ¿Qué era importante de ese edificio, el UNTA 3? Es fundamental porque en tiempo muy reducido se levantó un edificio con estándares internacionales para hacer una reunión internacional en nuestro país. Además, como proyecto, y lo mencioné en la clase anterior, no solamente era un proyecto arquitectónico, sino que también hablaba de espacios públicos, hablaba de arte. Entonces, era un proyecto, como dijo Emma de Ramón, que estuvo en la presentación del proyecto el viernes recientemente pasado, que involucró a casi toda la región metropolitana, no solamente los artistas, los artesanos, los obreros, sino porque fue un proyecto político y social. Estamos hablando que esto se levantó en el gobierno de Salvador Allende. Y era una actividad, era un seminario, era un congreso que la ONU iba a hacer acá en Chile. Entonces había que hacerlo de muy, muy buena manera. Y además el proyecto implicaba que el edificio iba a seguir usándose. Por tanto, los casinos que se diseñaron para que la gente que participaba en el UNTA almorzara, después se abrieron a la comunidad. Entonces, ese proyecto que ella comentaba con mucha propiedad porque ella lo conoció, era niña. Emma de Ramón es la directora del archivo administrativo, es una historiadora muy reconocida. Ella tenía aproximadamente 9 o 10 años, entonces lo que ella estaba comentando era de fuente primaria, pero además le estaba asignando la cuota de valor a la razón de este archivo. Y por qué el archivo tenía que ser público, porque aquí también entramos a un tema que es no menor. Por un lado tenemos que conservar, por otro lado tenemos que mantener de buena manera estos archivos, estos soportes, pero además difundir, tenerlos disponibles. ¿Se imaginan, por ejemplo, que este archivo se hubiera privatizado? ¿Cómo acceder a esa información?
curadora del proyecto, o la creadora del proyecto, que se llama Paulina Varas en realidad, que fue formada en la Universidad de Playa Ancha, y tengo entendido que es hija de bibliotecaria, por eso siempre está, si bien es artista plástica, le gustan mucho los archivos. Esta es como su segunda o tercera experiencia en el tema de archivos. Comentaba justamente que el proyecto, como gestión, además del fondo documental, que es muy valioso, la gestión entre instituciones fue lo notable, porque no solamente estaba el GAM, no solamente estaba el Archivo Nacional, no solamente estaba la Biblioteca Nacional, sino también instituciones privadas, porque ella es académica de la Universidad Andrés Bello. Y todos tenían la voluntad de, como bien decía Mauss, determinar qué es lo verdadero de lo falso, pero además, por sobre todas las cosas, para conservar las cosas que pensamos que tienen un valor duradero, que tienen un valor transversal. Ella comentaba que hasta hace 10, 12 años, cuando estuvo a punto de inaugurarse el Centro Cultural GAM, ellas como investigadoras se dieron cuenta que había mucha documentación del UNTAD, que el UNTAD primero se denominó así, después se llamó en tiempo de dictadura Edificio Diego Portales, y ahora alberga al GAM. O sea, estamos hablando de el edificio en su versión primigenia. Entonces, volviendo a tributar a Mauss, ¿por qué necesitamos archivos, bibliotecas y museos? ¿Para qué? Y en el caso nuestro, que vamos a ser bibliotecólogos, ¿para qué tener bibliotecas? ¿Para qué financiar bibliotecas en Conchamón? ¿Para qué tener bibliotecas CRA en un colegio? ¿Para qué tener bibliotecas universitarias? O una pregunta más quisquillosa. ¿Para qué estudiar bibliotecología? ¿Para qué ser bibliotecario? Y aquí yo no voy a hablar de la misión del bibliotecario y nada similar, no voy a caer en ningún enfoque mesiánico, aunque después del confinamiento puede que entre en una etapa de éxtasis. Pero lo que importa, y es fundamental, pensar, nosotros como recursos humanos, ¿qué diferencia vamos a hacer en las unidades de información en las cuales vamos a trabajar? 1. 2. ¿Cómo nos vamos a posicionar frente a este rol, frente a otros actores? Llámese rectores, directores de colegio, alcaldes, si trabajamos en una biblioteca municipal. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a las necesidades de nuestros usuarios? ¿Cómo vamos a conocer a nuestra comunidad? Todas esas y muchas preguntas tenemos que empezar a plantearlas y de una u otra manera trabajarlas desde el enfoque de la gestión. La gestión no es la panacea, pero sí es un buen instrumento. Y reitero que es una de las competencias que más se le está pidiendo a los profesionales de la información. Se necesita que ustedes no solamente manejen teóricamente la gestión, sino que también sean capaces de elaborar presupuestos, planificar estratégicamente, desarrollar planes de marketing, seleccionar al recurso humano pertinente, implementar distintos programas, pero no solamente implementar, también evaluar. Y en el caso de las bibliotecas universitarias y públicas, tener muñecas. ¿Eso qué quiere decir? Ser capaces de poder negociar,
negociar frente a las autoridades, porque son muy pocas las personas que están en la toma de decisiones, y esto lo digo muy responsablemente, que conocen y valoran las bibliotecas. No todos tienen la convicción de que la biblioteca es fundamental, como lo hace el alcalde en Recoleta, que tiene un buen sistema de bibliotecas públicas, o lo que pasa en Huachuraba. Ambos casos hablo porque conozco el trabajo de los colegas, pero además porque ellos comentan con mucho agrado de que sus alcaldes los apoyan cuando tienen que presentar proyectos, pero además en el tema de la gestión, sobre todo para tener recursos. No todas las bibliotecas públicas tienen esa fortuna. En cambio, por ejemplo, yo puedo comentarles el caso de una colega que ahora no está en la biblioteca de Doñihue, pero que durante 20 años gestionó los recursos de esa comuna que está ubicada en la región de O'Higgins, y me comentaba que le había tocado desde alcaldes que, con suerte, tenían una escolaridad equivalente a sexto básico, a personas que de verdad reconocían la biblioteca como importante, pero cada vez que se escogía un nuevo alcalde, ella tenía nuevamente que volver a dialogar con la autoridad de turno y era volver a foja cero. Entonces hay que tener mucha tolerancia también a la frustración. Hay reconocimiento, yo creo que Lucía, en la biblioteca de Doñihue hizo un trabajo extraordinario, tan extraordinario que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Pero también hubo momentos complejos. Les voy a mandar la rúbrica por correo entre hoy y mañana, y la próxima clase se las voy a explicar porque, de acuerdo a la comisión curricular que sostuvimos la semana pasada, para terminar el semestre tenemos que evaluar, y van a ser 2 evaluaciones en este caso de gestión, 2 evaluaciones integrales. Una tiene que ver con las bibliotecas como organización. Voy a hacer la amalgama entre teoría 1 o capítulo, no capítulo. Bueno, las 2 unidades, y la otra unidad que vamos a evaluar tiene que ver con la introducción de la planificación estratégica. Les deseo que dentro de lo posible se encuentren bien, y espero que esta grabación sea de alguna utilidad. Si tienen dudas, envíen correos a cecilia.jana@upla.cl. Gracias.